Ahora sí, vamos a iniciar. Pues me da muchísimo gusto verlos, los que tienen cámara prendida. Ay, Charlie, tu cámara no se deja. Bueno, y me gustaría hacerles una pregunta que tiene. Ahora sí, Charlie, ya te veo. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cómo les fue en vacaciones? ¿Quién dice yo? ¿Cómo les fue en vacaciones? Acá, doctora. Jonathan, adelante. Pues muy bien, la verdad, muy a gusto estar en casa. La verdad, voy muy pocas veces. De hecho, cada vacaciones me hago exactamente 24 horas. Pues conduciendo así como unas 23 o 24 horas y pues aprovecho estar en familia más que nada, porque pues los veo cada vacaciones. Entonces, eh, disfruto cada, cada momento con mi familia. El hecho porque soy el único está en Estados Unidos, entonces pues aprovecho y me aprovecho en cada momento de estar en familia también. Ah, ok. O sea, ¿en dónde estás? Ahorita pues trabajo aquí en cerca de Toluca, aquí en Capuluac, la tierra de la Ah, barbacoa. sí, claro. Y soy originario perdón, soy originario del estado de Chiapas, más al sur del estado de Chiapas, Ok. colindando con frontera con Guatemala. Entonces sí, me Bueno, queda bien retirado. Entonces cada vez que voy aprovecho estar en familia. Sí, claro. exactamente las Bueno, 24 horas. son 24 horas Ajá, en para coche. llegar en coche. Así Súper es. cansado. Sí, pues como también conozco a varios compañeros de por acá que tienen familiares, aprovechamos para irnos en En conjunto. conjunto Ah, qué bien. para cubrir los gastos y así. Ah, qué bueno. Eso es bueno. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Tomás, Hola, tú, ¿verdad? hola, buenas tardes. Hola, Tomás. ¿Cómo te fue en vacaciones? Muy bien, maestra, gracias. Todo bien. Pues yo creo que fue un momento para tomar un respirito y empezar de nuevo con mucha actitud. Perfecto. ¿En dónde estás trabajando y a dónde te fuiste para con la familia? Pues ando trabajando aquí cerca de donde soy de Islahuaca. Actualmente trabajo en el municipio de Jiquipilco, una comunidad que se llama Rancho Alegre. Y Ajá. pues en esta ocasión no tuvimos la oportunidad de salir porque pues ahí tuvimos unos gastitos. Entonces pues no. Aquí estuvimos en casita y disfrutando de la familia. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Una persona más? ¿Alguien más? Dice Charlie. No, yo no quiero. Diego, se me hace que Diego. No tampoco porque tiene la cámara apagada. Hola, doctor, ahora sí le fallo, voy en camino a casa apenas. Ah, no, entonces tú no. ¿Quién dice yo? Último, ¿no? Rafa, Ulises. Sí, maestra. ¿Cómo te fue en vacaciones? Platícanos. Buenas tardes, Pues compañeros. Buenas igual, tardes, doctora. Hola Luis, buenas tardes. Adelante, Rafa. sí, buenas noches, doctora. Pues igual, al igual que mis compañeros, yo creo que pues viajamos, a nuestras casas, pues en periodo vacacional.
porque pues igual por el tiempo de traslado, yo por ejemplo me hago pues igual 8 horas, a lo mejor es un poco menos a comparación de mis compañeros, pero pues aprovechamos para ir a visitar a la familia. Igual pues cada vacaciones me doy un tiempo para visitarlos y pues generalmente es donde vamos de visita. Muy bien. Ok. Sí. Me van a decir que por qué les pregunto. Pero, fíjense bien. Aparte de que los quiero conocer un poco más, un poco más, ¿quién nos dice? ¿Revisaron el material que está en plataforma o no? ¿Qué me dicen? ¿Sí lo revisaron? ¿O más o menos? Pero no se amontonen, ¿eh? Ok. ¿Quién me dice que es didáctica? Recuerden que lo pueden buscar en el celular, ¿eh? ¿Cuál sería la definición de didáctica? ¿O para ustedes qué es didáctica? ¿Quién nos dice? Pues se hablaba en un principio, maestra, que, bueno, en algunos documentos que usted nos compartió en la plataforma, y decía algo como el arte de enseñar. Ok, Y, exactamente. y pues de ahí provenía también lo que eran, pues ahora sí que de la mano, pues diferentes estrategias que uno como docente utiliza en su proceso de enseñanza y en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos, en donde pues se incluye mucho lo que es la creatividad, innovación, y que pues con el paso del tiempo, pues igual se hablaba un poco de la historia de que pues lo empezaron a retomar este mismo concepto como esa parte, ¿no? Del diseño de diferentes estrategias, pues que ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, en lo que yo alcanzo a entender de ese concepto. Ok, muy bien. Gracias, Tomás. ¿Alguien más? ¿Qué es didáctica? ¿No? Sí lo pueden buscar, ¿eh? En el celular o en la computadora, como ustedes quieran. Podrían, ¿puedo tomar la palabra, Freddy. maestra? Sí. Sí, Sí, Freddy, por favor. podrían ser, son una serie de estrategias que ayudan a mejorar el aprendizaje y el rendimiento de los alumnos, en la mejora de contenidos y trabajos académicos. Ok. Bueno, yo lo podría definir, con mis propias palabras, yo lo podría definir de esa manera, no sé si es adecuado. Sí, sí es adecuado. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, doctor. No, gracias a ti, Freddy. ¿Alguien más? Buenas noches, doctora. Hola, Raúl. Buenas noches. Bueno, yo de igual forma con mis propias palabras podría decir que la didáctica son aquellas acciones, aquellas actividades e inclusive herramientas que el docente implementamos para llevar a cabo día a día pues nuestras clases o desarrollar lo que es un proyecto y asimismo plantear las diferentes actividades apoyadas pues de todas esas herramientas y estrategias como comentaba mi compañero Freddy. Ok, perfecto. Fíjense bien. No sé si han escuchado que de repente nos dicen, es que tenemos un docente que es universitario y tenemos un docente que es normalista. ¿Por qué creen que se dice que, digo, no estoy ofendiendo a nadie, ¿eh? Pero ¿por qué creen que se dice que el normalista tiene las bases
principales para estar en educación? Rafa. porque tiene más práctica. Más que nada por la práctica, que pues obviamente como normalistas pues nos mandan a practicar frente a grupo desde el primer año, segundo, y durante los 4 años que estamos pues nos mandan al campo, ¿no? A practicar frente a grupo, cosa que los, a lo mejor universitarios no tienen, ellos tienen más lo que es la teoría, pero no la práctica. Ok, sí. Y fíjense, va de la mano con lo que ustedes comentaron. La didáctica tiene que ver con esta parte de la teoría junto con la práctica. Pero la diferencia con un normalista es la siguiente. A nosotros como normalistas, desde el primer año te dieron didáctica, desde el primer año. Y a un universitario, casi al final o a la mitad le dan la parte de la didáctica. Entonces, sí hay una gran diferencia. Ahora, ¿qué es axiología? Lo pueden buscar, ¿eh? ¿Qué quiere decir axiología? ¿Cómo podemos definir axiología? ¿Quién ya lo Podrían ser encontró? temas de los Venga. valores, al tema Sí, de los valores, en el caso de, bueno, en el caso de primaria, bueno, en mi grupo nosotros trabajamos lo que es el campo formativo ética, enseñan les enseñamos al respeto a la naturaleza, a las personas, a los animales, bueno, podría relacionarse, no definirse, no es una definición, es más como un ejemplo de lo que estoy dando. No sé si podría ser algo así. Es que es algo sí, complejo el término axiología. ok. Bueno, Pero la axiología, como bien lo menciona Freddy, tiene que ver con los valores y los principios que vamos teniendo los seres humanos, ¿sí? Ahora, fíjense bien, coloqué en la parte de abajo, dice, la intersección de la ciencia educativa y la formación humana. Una cosa es la ciencia y otra cosa es el ser humano, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver en conjunto? Fíjense bien, como seres humanos, nosotros de repente nos dicen, ¿qué crees? O necesitamos algo, ¿no? Cada uno de nosotros necesita algo. ¿Qué pasa con nuestros estudiantes? Igual, tienen necesidades individuales y necesidades en grupo. Pero esto, por ejemplo, lo que nosotros les damos estando frente a grupo en primaria, no únicamente vas a transmitir conocimiento, sino es un todo. ¿Quién me dice por qué? En su experiencia, ¿qué es lo que vas a transmitir o cómo es tu forma de trabajo frente a tu grupo? ¿Quién nos comparte? ¿Quién nos dice cómo es su forma de trabajar? Sin pena. No vamos a criticar nada, ¿eh? Nada. Acuérdense que venimos a aprender todos. ¿Quién nos comenta? Un día, por ejemplo, este lunes, el día de ayer, ¿cómo llegaron después de unas vacaciones? Buenas noches, doctora. Hola, Brian, ¿cómo estás? Bueno, no tiene mucho que entré, tuve unos problemas de internet y entonces, ahorita voy adentrándome. La pregunta es, si me la puede repetir, por favor. Sí, claro. ¿Cómo es tu forma o cómo iniciaste el día de ayer tu clase?
con tus alumnos después del periodo vacacional? Ok, bueno, pues de lo que fue mi día de ayer, pues sí fue algo agitado porque los niños llegaron, creo que con mucha energía, al menos mis alumnos llegaron así muy, no sé, de tantos días en casa, llegaron muy hiperactivos. Entonces, pues de igual forma, yo creo que es recibirlos de una manera, de igual manera como que contenta, alegre para transmitir lo mismo y de igual manera pues ir, saber cómo les fue en las vacaciones, qué es lo que hicieron, cómo se divirtieron o si no hicieron, no salieron, se quedaron en casa o X situación, igual compartir esa misma experiencia para pues para que nos sintamos en confianza. De igual manera yo comencé la clase con ellos para que ellos ya pudieran empezar a contarme qué es lo que fueron haciendo en sus vacaciones. De ahí, pues obviamente con los proyectos, iniciar, retomar las clases pasadas para ver qué es lo que todavía retienen en la información que vimos en las últimas clases. Y pues fue solamente trabajo así de recordatorio. Vamos a ver cómo están, si repasaron o no. Y ya el día de hoy retomé lo que fueron proyectos nuevos, ya refiriéndome a las cosas que ya habíamos visto, si se les quedó claro o si se les olvidó, volverlas a repasar para retomar hilo, por así llamarlo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Brian. No Buenas llegaron. noches, doctora. Adelante, José Luis. Disculpe, apenas me acabo de conectar. Lo que pasa es que tenía yo un problema técnico en el internet. No te preocupes. Gracias. Bueno, aprovechando, ¿cómo te fue el día de ayer con tu grupo? Dice José Luis, no, yo no quiero. No. ¿Quién nos comenta? Rusiel. Buenas noches, doctora. Hola. Ayer, ¿cómo inicié la clase? Pues yo creo que todos mis compañeros estarán de acuerdo conmigo, pero después de las vacaciones uno llega, también cansado y quisiera también más descanso para descansar de las mismas vacaciones. Pero lo que yo implementé, más que nada fue una pequeña dinámica en el que podamos compartir experiencias, como lo está haciendo usted en este momento, para romper el hielo, a pesar de que pues los niños sí vienen con muchísima energía debido a que en las vacaciones sí compartieron muchos que no llegan a visitar a otros familiares, no llegan a salir y comúnmente se la pasan en casa. Y muchos sí, sí compartían que se la pasaban jugando con el teléfono, que solamente se la pasaban en casa. Entonces, prácticamente toda esta energía se la guardaron para el día de ayer, ¿no? Este, pues la dinámica fue con tal de que ellos pudieran correr un poco en la mañana, y también sacar pues esta energía, ¿no? De primer momento. Y así poder llevar, pues según yo, mi clase un poquito más relajada. Porque sí, desde el primer momento en que empecé a pasar lista, me di cuenta que estaban muy hiperactivos, ¿no? Entonces, pues implementé esta pequeña dinámica. Ahora ya en el transcurso del día, como lo compartí en el compañero Brian, fuimos también a través de dinámicas de juegos, eh, fuimos rescatando algunos de los temas que ya habíamos trabajado o habíamos comenzado a trabajar antes de salir de vacaciones. Entonces rescatamos temas, recordamos actividades que realizamos para poder incentivarlos otra vez al trabajo y poder iniciar nuevamente la colaboración que ya teníamos con los papás también, porque estábamos llevando un ejercicio de lectura, ya que hay algunos que todavía estamos
un poquito rezagados con la lectura. Ok. Entonces estamos retomando la lectura con los papás. Bueno, en mi caso, en mi grupo. Y entonces los papás han estado participando tanto en casa, también en la escuela, en leer algunas pequeñas historias y compartir también pues breves cuentos, ¿no? Sin embargo, pues no se logra con todos los papás, solamente hay algunos que disponen de un poquito de tiempo, pero pues con estos somos los con los que hemos empezado a trabajar. Y pues bueno, lo que puedo compartir respecto a lo que trabajé el día de ayer, el día de hoy ya estuvo mucho más relajado, fue más tranquilo el grupo, y ya pudimos ya colaborar más en cuanto a reforzar los temas que ya estuvimos trabajando antes de salir de vacaciones. Es lo que puedo compartir, doctora. Muchísimas gracias. Fíjense bien. Ustedes al realizar su nota periodística, investigaron o dentro de la plataforma revisaron que tenemos principios de la didáctica general, ¿sí? ¿Sí lo revisaron o no? Porque de eso trataba su nota periodística. Ok, ahora, fíjense bien, nos dice, y eso ustedes mismos lo comentaron, que la didáctica se divide en dos partes. Una es la parte teórica y la otra la práctica. Por eso en la normal nosotros llevamos las dos, ¿sí? La parte teórica y nos enviaban a hacer prácticas. Aunque a lo mejor a algunos de ustedes, bueno, a ustedes les tocaron esas prácticas en línea, pero aún así fueron prácticas, ¿sí? Dentro de esta parte de la didáctica, también nos enseñaron a cómo podemos desarrollar esas competencias que les hacen falta a nuestros alumnos. Prácticamente son como indicadores, ¿sí? Es como cuando nosotros iniciamos hacemos un diagnóstico. Es para conocer a tus alumnos y la parte de su contexto. ¿Por qué haces la entrevista con padres? ¿Por qué observas? ¿Sí? A lo mejor el padre de familia llega a la entrevista, pero en sí quien se hace cargo del pequeñito, a lo mejor son los abuelos, a lo mejor es la tía, a lo mejor algún otro familiar. Y creo que eso nos pasa como a todos, ¿no? Pero bueno, te vas dando cuenta de cómo son tus alumnos, cada uno de tus alumnos de forma individual. Y luego de ese diagnóstico vas a poder generar lo que es el diagnóstico de grupo. Pero fíjense bien, ese desarrollo de habilidades va de la mano con ese conocimiento que vas teniendo, que vas adquiriendo tú como docente de cada uno de tus alumnos. Y eso te da la pauta a que puedas ya más adelante saber cómo vas a enseñarle a tus alumnos, qué herramientas son las que tú vas a utilizar, porque están de acuerdo que el grupo que tuvieron el ciclo anterior no es igual al de ahorita, ¿sí? Aunque sea el mismo grado. Entonces tienen características, perdón, totalmente diferentes. Y las herramientas, aunque en ocasiones sí nos sirven las planeaciones, tienes que hacer adecuaciones sí o sí, porque el grupo no es igual. Entonces, cuando tú planeas, tienes que enfocarte y dirigirte a tus alumnos, a esas características que tienen tus alumnos en ese momento. Y en ocasiones, ¿qué creen? Hay docentes que utilizan a lo mejor la misma planeación, pero no hacen ningún tipo de adecuaciones. Y a lo mejor la planeación no responde esas preguntas, ¿no? Sobre qué les vas a enseñar a tus alumnos,
dónde, cómo, por qué les vas a enseñar eso, ¿sí? Algún tema en específico, siendo que nosotros debemos de investigar cuáles son esas características que tienen mis alumnos de acuerdo a su edad. ¿Quién sí hizo o realizó esa investigación previa a tomar el grupo? ¿Quién sí investiga, pues, qué características tiene Rusiel? Sí, doctora, en cuanto al diagnóstico, incluso sí, reconozco que es mucho más fructífero, obtener este tipo de acercamiento realizando la entrevista. Yo honestamente sí lo he realizado, ya van 2 años consecutivos que lo realizo. Anteriormente nada más consultaba a los estudiantes, pero en sí no tienes ¿cómo se le puede decir? Un paradigma, ¿no? De lo que realmente pues viven. Y mire que a veces es curioso porque hasta los papás terminan desahogándose con uno y entonces entendemos muchísimas cosas. Por ejemplo, el comportamiento del estudiante. A veces uno, bueno, anteriormente yo sí observaba niños que llegaban pues no sé, sucios, o sea, cansados y pues uno solamente les preguntaba, o sea, por qué es que te sientes cansado? ¿Por qué estás así? Pero uno no tenía una visión de lo que realmente estaba padeciendo, viviendo. Mm. Incluso me permitió conocer y entender y ser más empático con mis estudiantes, porque uno conoce el contexto en el que ellos están viviendo y la verdad, en muchos casos sí es muy deficiente en cuanto a la situación emocional que padecen ellos, tanto los papás, o sea, es como si, como dicen muchos actualmente, no tenemos que ser prácticamente psicólogos también de los papás, porque pues ellos llegan y te comentan y te platican y este acercamiento, pues yo creo que sí te ayuda muchísimo en cuanto a comprender y también ver el nivel en el que podemos identificar a nuestros alumnos. Es lo que puedo compartir, doctora. Muchísimas gracias, Rusiel. Brian, Ok, doctora. Bueno, escuchando lo que menciona el compañero, pues gran parte tiene razón, pero al menos no sé si sea igual en las escuelas de mis compañeros, en las primarias, pero al menos en mi escuela lo que sucede es de que cuando se termina el ciclo escolar, nos hacen entregar unas fichas descriptivas de cada uno de los alumnos y un diagnóstico de grupo. Esto se entrega pues a dirección y posteriormente al momento de cuando se asignan los grupos, se les entrega ese bonche de fichas descriptivas, al igual que el diagnóstico. Entonces ya uno particularmente como docente, pues se debe de dar el tiempo y la manera para ver a los niños cómo están incluso, porque prácticamente el maestro que los tuvo vio durante todo el ciclo escolar cómo es su desarrollo del alumno. Por lo tanto, en la ficha descriptiva te menciona el alumno le cuesta leer, no sabes, tiene dificultades al escribir, es bueno tal vez en cálculo mental, etcétera. Incluso viene una pequeña descripción hasta incluso de cómo es en la cuestión de higiene, papás participan, cosas así muy básicas. Entonces, en la ficha descriptiva es algo que al inicio de los ciclos escolares pues ya tienes una base, por así llamarlo, de cómo son tus alumnos. Y en el diagnóstico del grupo, pues obviamente, pues viene cómo se comporta regularmente el grupo en general, si se pelean, si hay discusiones, si no se apoyan, si hay líderes en el salón, si, etcétera, cosas así. Entonces, el diagnóstico, pues como usted lo menciona, lo vamos viviendo en el transcurso del ciclo. Obviamente para cuando yo finalice este ciclo escolar, voy a dar un diagnóstico diferente a lo que a mí me entregaron, porque los alumnos, pues tal vez se regularizaron, aprendieron más, tal vez hasta quedaron peor, no lo sé, en dados casos, pero bueno, al menos es a mí lo que me ha ayudado, lo que me han entregado y es como que algo que tengo muy presente para los inicios de los ciclos escolares. ok.
Algo muy importante es un diagnóstico, no únicamente, como bien lo mencionas, no únicamente se hace al inicio. Una cosa son las fichas descriptivas y otra cosa es realizar tu diagnóstico como docente que inicia con ese grupo. ¿Por qué? Número uno, por lo que estaba yo mencionando de las características de acuerdo a la edad. Ya van con un año más. La parte del desarrollo va cambiando y las características a la mejor del contexto en ocasiones dan un giro de 360 grados. Entonces, el diagnóstico se tiene que hacer al inicio, parte de herramienta que tienes para ese diagnóstico, si son tus fichas descriptivas, que te va a dar como un panorama muy amplio. Pero también tiene mucho que ver esa, vamos a llamarle como ese clic que puedes tener tú con tus alumnos, porque a lo mejor Freddy, que es un alumno, ¿sí? A lo mejor era callado con Rusiel como docente y a lo mejor con Brian hizo clic y el comportamiento es totalmente diferente y puede desarrollarse más. Entonces, tiene mucho que ver la madurez, esa empatía que puede tener con su docente y el contexto que va cambiando, porque también influye la metodología que tiene cada uno de ustedes al implementar pues alguna estrategia, ¿sí? Pero sí es un todo. Pero todo eso que ustedes han mencionado y que les he mencionado también se llama didáctica general, porque son muchas dimensiones. ¿Es complejo? Sí. ¿Por qué? Porque tienes que bajar la teoría que ya tienes con la práctica, con el contexto, con las necesidades de cada uno de tus alumnos y con una estructura general de tu escuela, porque cada una de las escuelas tiene diferente estructura, ¿sí? Pueden ser principios, pueden ser valores, puede ser la misión, la visión, ¿sí? Cada una de las escuelas es totalmente diferente. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Ahora, dentro de la didáctica, pues tenemos lo que es la individualización y socialización. Como seres humanos, nosotros somos individuos. Nosotros ahorita, todos ustedes van o están estudiando el doctorado para obtener y cada uno de ustedes tiene su motivo, ¿no? Algunos a lo mejor el documento, el salario que puede subir, no sé, ¿sí? Pero cada uno de ustedes tiene una finalidad o una necesidad. ¿Qué pasa con nuestros alumnos? ¿Ustedes consideran que aunque tengan 20, 25, 30 alumnos o más, esa atención que ustedes tienen con sus alumnos es individualista o los trabajan general? ¿Cómo sería la atención con sus alumnos? Y ahorita estamos hablando de escuelas públicas, que es el mismo caso en escuelas privadas, pero ahorita les menciono ahí. ¿Quién nos dice? Su atención como docentes para sus alumnos es individualizada o general. ¿Quién nos dice? Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Pues, bueno, debe prender mi cámara. Sí, gracias, Aldair.
En mi caso, yo tengo algunos niños que están un poquito atrasados y pues yo cada día les hago dictado. Entonces, a los niños que están atrasados, los llevo ahora sí que en un grupito y es cuando yo les doy atención, pues ahora sí que paso por paso. eh, y ya con los demás, pues ya están un poquito más avanzados. Lo que yo hago con ellos es que, pues entre ellos hacen su grupito y pues ya es cuando entre el grupo de los más avanzados se ayudan, pero con los más atrasados sí es cuando les pongo más atención. Ok. Fíjate bien. ¿Alguien más que nos pueda comentar? Yo, doctora. Adelante, Raúl, por favor. Bueno, yo en mi caso no es que lo realice individual, pero sí tengo que ser muy puntual con un alumno, ya que pues está diagnosticado con TEA. Entonces, aunque dé la explicación y él vea las imágenes, por ejemplo, si estoy dando a conocer un tema y aunque él pueda observar las imágenes, con él sí tengo que dar indicaciones muy precisas y puntuales. No las puedo dejar muy en general como para sus demás compañeros que sí las pueden entender. Entonces, con él, pues no tan individual porque no va alejado del tema que estoy tratando, pero sí soy muy puntual con él en las diferentes actividades que va a realizar. Y sí, un poquito podría verse diferente porque, por ejemplo, con él utilizo pictogramas, este, y las actividades sí se las tengo que marcar a él, bien puntuales, y por ejemplo, con él, no es que trabaje una actividad tras otra, tras otra, tras otra. Tengo que tener un lapso de actividad y un Ujú. lapso de regulación para él, porque es muy complicado que él mantenga la atención por mucho tiempo. Entonces busco la manera de que él realice una actividad y posteriormente realice algo que lo haga pensar y que pueda manipular, como por ejemplo la construcción de bloques o así. Esa sería Muy mi bien. aportación, maestra. Muchísimas gracias, Raúl. Porque fíjate, algo muy importante es cuando inicia el ciclo escolar, tenemos esa parte de atención de nosotros como docentes cuando observamos. Tú distingues a cada uno de tus alumnos, sabes cómo son, ¿sí? Y sabes también qué tipo de necesidades requiere. Entonces, nosotros vamos como seccionando la parte del aprendizaje. No quiere decir que en ese momento vamos a ir partiendo, ¿no? El aprendizaje, sino más bien, ¿qué alumno es el que requiere un poquito de más tiempo y le das tiempo? ¿Sí? O, o qué alumno necesita de un apoyo, sobre todo porque cada uno de los aprendizajes tenemos que llegar a que sea significativo para que se puedan apropiar de ese conocimiento. Si no, hagan de cuenta que van a pasar de noche, ¿verdad? Entonces, en general, nosotros en escuelas públicas o privadas damos una atención individualizada, porque tú sabes que Juanito requiere esto y que sus papás son así. Y de una o de otra forma tú lo apoyas. Tú sabes que a lo mejor Anita requiere alguna atención, ¿sí? O a lo mejor dentro de tu mismo grupo, tú observas que Alberto está solo en el recreo. Lo que haces es juntarlo, ¿sí? O que juegue con algunos compañeros. Pero ¿están de acuerdo que nosotros vamos preparando a nuestros alumnos
para una vida social, para una vida cotidiana. Y dentro de esa vida cotidiana, siempre vamos a trabajar o estar en la parte social. A lo mejor a muchos de nosotros no nos gustan las fiestas, pero tienes a tu familia, pero trabajas en una escuela y tienes compañeros. O sea, siempre vamos a estar en compañía de otros. ¿Y nos puede mencionar algún trabajo donde puedas estar o a realizar la actividad de forma individual? Si hay algún trabajo o alguna actividad individual, ¿quién nos dice? ¿No? Diego Ismael, ¿qué nos puedes comentar? Noé, ¿sí están? ¿Están de acuerdo que dentro de los trabajos comunes, todo es en compañía de alguien? Todos, ¿sí? Podemos pedir nuestro espacio, pero siempre estamos relacionados con algo, o con alguien más bien, o con un grupo. Y esa es la parte que debemos de aprender. ¿Cómo voy a desarrollar esas habilidades para poder estar en un grupo, en una sociedad? ¿Sí? Y de ahí nosotros como, bueno, ustedes como docentes de primaria, ustedes son los que fomentan esa parte, porque justo en primaria son los hábitos, justo en primaria es la parte de la socialización y tiene un peso increíble. Por eso la duración de la primaria es de 6 años, ¿sí? ¿Sí ya se habían dado cuenta? Preescolar 3, primaria 6, secundaria 3. Porque en primaria es cuando se afianzan muchas situaciones emocionales, hormonales, de aprendizaje, de hábitos, de principios, de valores. Pero es lo más importante que tenemos, la parte de la educación primaria. Ahora, ¿qué es lo que nosotros trabajamos mucho? Bueno, ustedes ahorita que están en el sistema de primaria. En primaria se trabaja la autonomía. Es increíble cuando en unos consejos técnicos nos reunieron con los otros niveles, ¿sí? Y reclamaban la parte de la autonomía del alumno. ¿Por qué preescolar? Las maestras de preescolar, ¿por qué llevan a los niños casi casi de la mano? Cuando de verdad lo que se trabaja en preescolar es esa parte del inicio a la autonomía. El niño, quieras o no, empieza a cargar su mochila y si se cae, se levanta. Que también depende, bueno, de los padres de familia, ¿verdad? Tenemos padres de familia que, bueno, estando en primaria y todavía sobreprotegen. Pero se supone que la parte de la autonomía, el inicio va en preescolar. ¿Qué es lo que pasa en primaria? Se supone, es complicado a nivel cognitivo esa parte de transición de preescolar a primaria. Es muy, muy complicado, porque hay alumnos que todavía quieren como esa parte de guía más cercana como lo tenían en preescolar.
Y entonces el docente de primero de primaria tiene que ser muy hábil, tiene que saber cómo manejar esa situación emocional, cómo va a seguir trabajando la parte de la autonomía. Pero la cuestión emocional está como demasiado sensible. O te ama tu alumno o no hay forma de que te quiera. Así tan fuerte es, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, a ver, espérame. Tengo que trabajar la autonomía con mis pequeños de primero, de segundo, primaria baja. ¿Cómo le hago para trabajar esa autonomía sin que el niño sienta que lo estoy agrediendo? Mantener un equilibrio también. Ahí viene la parte de la didáctica. Implemento actividades de aprendizaje que tengan que ver de forma integral y con la pena. El docente de primero y segundo tiene que estar activo. ¿Cuántos de ustedes levanten la mano? ¿Cuántos de ustedes se ponen a jugar con sus alumnos? ¿O ya no? Ah, bueno, Dionisio, ¿sí? ¿Quién más sí? Ay, ya me espantan, ¿eh? Brian, muy bien. Raúl, Rusiel, Eli, muy bien. Ah, bueno, sí, ya. Perfecto. Porque ¿saben qué? Parte de ese, vamos a llamarlo como clic que hay con nuestros alumnos, es saber qué es lo que ven en caricaturas incluso, en películas, en canciones, y es una cosa bien bonita porque dices cosas que, por ejemplo, o juegos de niños de cuarto, quinto y sexto, pues tienes que investigarle, ¿sí? Y así literal, híjole, me acuerdo cuando tuve un grupo de sexto que fue un poquito complicadito porque era demasiado efervescente y empezaban esos juegos, esos juegos, ay, no me acuerdo, del Nintendo, o no me acuerdo cómo se llamaba el juego este, ay, de peleas, ¿no? Entonces, ahí me tienen con mi hijo. Oye, a ver, enséñame qué es esto. Ah, mira, es que es un juego así, 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 ¿no? O el programa tal, ¿de qué trata? O sea, cosas así para poder mantener una comunicación con mis alumnos, pero hablar el mismo idioma, ¿no? Que sí había una caricatura en especial que, bueno, estaba demasiado fuertecita y ya, aunque sí la vi, ya después lo que hacía era decirles, y bueno, ¿y por qué no ves mejor esto? Y, o sea, dándoles así un poquito de consejo y algunos sí me hacían caso, otros de plano, ¿no? Pero es cómo voy a mantener ese vínculo con mis alumnos, ¿sí? Porque estoy de acuerdo, y eso siempre lo he manejado, la línea es muy delgada. En ocasiones, levante la mano, ¿cuántos de ustedes se preocupan por algún pequeñito en especial y lo traen acá fines de semana? Porque a Juanito le pasa algo, ¿no? Y a lo mejor sabemos qué es lo que tiene. ¿A quién de ustedes le ha pasado eso? Ulises, Brian, Rafa, muy bien. Tomás, Rusiel, Raúl, muy bien. Pero están de acuerdo que en ocasiones decimos, no, o sea, sí, sí es como la parte del espacio, ¿no? A fin de cuentas no soy su papá o su mamá, pero te pega, ¿no? Porque es una situación que a lo mejor el pequeño no tendría por qué estar viviendo eso.
Pero dentro de toda esta dinámica, algo fundamental es la creatividad. Pero la creatividad tiene que ver con esta parte del contexto. La creatividad incluso para poder resolver problemas, ¿sí? Porque una problemática no la va a resolver, aunque sea la misma, no la va a resolver igual Brian, Raúl, Aldair, Freddy, porque son contextos totalmente diferentes. Y eso les pasa a nuestros alumnos. ¿Cómo voy a saber cómo resolver una problemática? Lo único que nos queda es poder adaptar esa metodología que nosotros utilizamos dentro del salón de clases. Aunque muchos piensan que en preescolar se les resuelve todo a los pequeños, no es cierto, ¿sí? Uno pensaría eso, pero no. Y en otras ocasiones se dice, bueno, es que a lo mejor el, la maestra es un poquito más maternal que el docente, hombre. Pero créanme que yo creo que ahí vamos, ¿no? Casi igual. Yo tenía una compañera que decía que los docentes caballeros eran como un poquito más rudos con sus alumnos. Y le decía yo que no era necesario, ¿no? O sea, comprendes a tus alumnos y los ayudas, que lo único que no debíamos de hacer es pasar esa línea. Pero en cuántas ocasiones nos ha pasado, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para poder llegar mediante la didáctica a un proceso educativo? ¿Están de acuerdo? ¿O a quién le ha pasado que a la hora de planear no se nos ocurre nada? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? Y recurrimos, porque es válido, ¿eh? A la IA, a lo mejor alguna planeación de las que ya venden y únicamente la adaptas, porque debemos de tener como muy preciso qué es lo que voy a enseñar, cómo se va a enseñar, qué es lo que quiero lograr con esto que estoy enseñando a mis alumnos. Aldair, ¿tú consideras que la evaluación de todo lo que hacemos dentro del aula se tiene que realizar al final de cada actividad? ¿O cómo sería esa evaluación? Pues yo diría que sería mm, sobre D, sería como sobre el proceso de aprendizaje, Ah, ok, ok. Sí. Entonces, porque, ajá, sí, no, dime, dime. porque al final de cuentas pues estamos haciendo una evaluación formativa. Ese es mi punto de vista. Sí. Entonces tú lo que evalúas es el proceso, ¿no? Así es. Porque es una cuestión formativa. Ok. Ujú. Brian, ¿tú cómo evalúas? Ok, bueno, la forma de evaluar, al menos creo que cada uno la va considerando respecto a su grupo. En este caso tenemos esa autonomía que nos permitieron. Muchas veces nos comentaron que podíamos quitar los exámenes, Ujú, en este nuevo modelo educativo que tenemos. Pero al menos yo me vi en la necesidad de que pues sí se aplicaran exámenes, darle un porcentaje, obviamente, el dar tareas, trabajos, incluso asistencia. Este es algo de la forma en que yo evalúo. Ya obviamente en acuerdos,
pues dar a explicarle a los padres de familia por qué hacer esto. E incluso he tenido algo, pues algo bueno con respecto a ello, porque los papás incluso están acostumbrados o ellos mismos se acostumbraron a que para evaluarte tendrías que tener un examen, te preparas y para eso saber tu conocimiento. Obviamente ya particularmente uno como docente dice, bueno, pues es muy bueno en cálculo mental, escritura, lectura, comprensión, pero en el examen lo hizo mal, supongamos, o sea, porque hay niños que les pasa eso, son muy buenos en los trabajos, tareas, participación incluso, pero al momento de evaluar el examen, pues lo hacen todo mal por el nervio, por etcétera, y cosas así, ¿no? Por lo tanto, se les explica, bueno, al menos yo lo explico porque el examen, qué función tienes para ver? Es un repaso a todo lo que vimos en el periodo, en el trimestre que se haya hecho. Explicarles y que hagan lo mejor que puedan, lo que hayan aprendido y lo que no, pues vamos a repasarlo. Obviamente se les da una calificación para que ellos también se vean motivados, incluso con respecto a ello. La calificación es ahí donde dice, ay, esta vez subí o bajé, tengo que echarle más ganas. Entonces la forma de evaluar mía es esa. Incluso con los papás habíamos quedado como acuerdo, como consejo técnico en la escuela, mis compañeros, que era importante manejar puntos decimales para mencionárselos a los papás. ¿Por qué llegamos a esa deducción? Porque hasta en las evaluaciones el punto 5 y el punto 6 hacen la diferencia. Entonces explicarles esa cuestión. Obviamente en las plataformas pues son números cerrados, son calificaciones cerradas. Pero obviamente el papá entiende después de que, pues es que la misma plataforma lo redondeó a tal calificación. Y es como que algo automático que tienen los padres de familia y con los cuales se dice, no, pues tienen razón y con eso es una parte fundamental, considero yo, hasta para evaluar, que yo considero particularmente. Muy bien, Brandon, porque entonces tú estás viendo la parte de la evaluación, pero de una forma integral, ¿no? Es un todo. ¿Cuántos padres de familia tenemos que se van por un número? O sea, no les interesa si realmente aprendió o no aprendió, la parte emocional, la parte, algo, sino se van por una cuestión numérica. ¿Qué tan complicados son esos padres de familia? Porque entonces lo que hacen es presionar a sus hijos para poder obtener un número, cuando los hijos pues no son números, ¿no? Entonces es, es muy cierto que en ocasiones tenemos pequeñitos que tienen puro 10 y están acostumbrados a ese 10. Pero ¿qué pasa si en algún momento tienen un 9,5, un 9? Se desbaratan porque no saben cómo asumir esa responsabilidad porque los van a regañar en casa. Y el padre de familia va y te exige que debe de tener 10, ¿no? Entonces, es como la parte, digamos, contraria. Por eso, súper bien lo que haces, Brian, el hecho de platicar con tus padres de familia, ¿no? Y también hacerlos conscientes de que parte de esa calificación, pues viene de ellos. ¿Sí? Y eso no quiere decir que llegues con tu hijo y le digas, está bien si te sacas 6. O sea, no, porque sus capacidades dan para más, ¿sí? También hay que reconocer esa parte como padres y como docentes. De hecho, incluso, bueno, algo que yo implemento cada reunión, porque como usted lo menciona, o sea, hay padres de familia que de verdad son complicados, que les interesa tanto el número, la cuestión de que yo quiero que mi hijo sea el que saque 10 y no es eso exactamente, es de que yo les puedo poner a todos 10 si yo quisiera, ¿no? En este caso no me cuesta nada, pero no se trata de eso, se trata de ver cómo el niño se desenvuelve, qué es lo que aprendió, cómo es que él lo transmite, porque habíamos hablado en clases anteriores que tal vez yo lo expliqué de tres formas, pero no me entendieron y llega una niña y como lo entendió lo explica, entonces su forma de enseñanza es diferente, ella lo está explicando como lo entienden, entonces en cada reunión que entrego calificaciones, pues, porque los papás van y saben que van a ver cómo va su hijo y quieren el 10 y no están conformes. Entonces, a mí algo que me ha funcionado incluso es a veces
dar ciertas frases con los papás. Hay una que apenas compartí, fue acerca de los alumnos son como las palomitas, todas están en una misma charola, pero no se cocen al mismo tiempo. Entonces, dando a entender que todos los niños están en el mismo salón, pero no todos aprenden al mismo tiempo. Es cuestión de esperar y hasta que, pues ahora sí como la palomita reviente, ¿no? En este caso. Exacto. Y obviamente es trabajo mutuo, tanto del padre de familia, tanto como el docente. Prácticamente nosotros como docentes tenemos 4 horas y media, 5 horas con los alumnos y ellos lo tienen pues todo el resto del día y no solamente es aprender en la escuela, es en el transcurso de todo el día y pues algo que a mí me ha funcionado es pues decir las cosas más directas, ¿no? En el caso con los papás, porque es una gran mentira que les diga, es que sus hijos van a salir aprendiendo todo lo de tercero, porque no, no todos lo aprendieron en ese mismo momento. Tal vez lo que tenían que aprender en tercero lo aprenden en cuarto, pero ya bien aprendido, bien fundamentado, ¿no? Entonces, hay ciertos niños que podemos decir lo que les decía, en su evaluación pueden salir muy bien en trabajos, tareas, son muy cumplidos, pero porque el papá los presiona. Exacto. Pero hay Exacto. muchos niños que no me llevan tareas ni trabajos, pero al momento de que si les pongo un examen se les quedó la información. Entonces, hay que tener el diagnóstico de cada niño, cómo trabaja y cómo funciona. Exactamente, porque entonces vamos aplicando lo que son los principios de la didáctica, ¿no? Entonces, vamos enfocados al desarrollo de competencias o de habilidades, ¿sí? Pero de acuerdo, fíjate bien o fíjense bien, tenemos una diversidad de metodologías. Cada uno de ustedes enseña totalmente diferente, ¿sí? Perdón. Y esto tiene que ver con el contexto en el que nos estamos desarrollando como docentes. Ahora, cada uno de ustedes tiene muy claro qué es un aprendizaje activo, ¿no? ¿De qué sirve que yo les diga todo, ¿sí? Que no los deje hablar y que lo mismo hagan ustedes con sus alumnos? Sería una educación tradicionalista, ¿no? Cómo cada uno de ustedes puede adaptar ese contenido de lo que tiene que enseñar a las circunstancias incluso ambientales que se presentan en el momento. Hacemos adecuaciones, ¿no? Si tenías que salir al patio, bueno, pues lo modificas. Pero lo más importante es esa evaluación continua. ¿Qué tal si en ese momento Freddy, que yo tenía examen, más bien que él tenía examen, y Freddy emocionalmente no está bien? Y sabemos que lo sabe, que tiene el conocimiento cimentado, pero en ese momento o sus papás lo regañaron, o lo jalaron, o mil cosas que pueden pasar en el trayecto, y no iba al 100. ¿Están de acuerdo que sería injusto, pues, colocarle esa calificación de ese examen que no lo contestó al 100? Por eso la importancia de esa evaluación formativa. Te voy a formar, pero en lo general, porque si no, pues imaginan, nos vamos a una cuestión meramente numérica. Ahora, ¿qué pasa con estos métodos que habla por naturaleza de contenidos, ¿no? Ahorita ya no se trabajan así. Ahorita cada uno de ustedes, como estamos con la nueva escuela mexicana, pues saben, ¿sí? Que va cambiando, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la parte de las matemáticas? ¿Qué pasa cuando llegó Fox al, a la presidencia y nos quitó, ay, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Ay, la parte de símbolos patrios, ¿cómo se llamaba la materia? ¿Quién me ayuda? Ética,
Formación Formación cívica y cívica ética. y Formación. Gracias, Charlie. Formación cívica y ética. ¿Y están de acuerdo que sí pegó? O sea, no los quita. ¿Y cómo estaban los niños en ese tiempo? Es más, ahorita, ¿qué pasa con la parte de las matemáticas? Ahorita no se dan matemáticas así como tal, ¿sí? Entonces, ¿dónde queda esa parte? Ahorita, bueno, la parte de la tecnología, la parte de cómo tengo que implementar ciertas áreas de disciplina, pero que tiene que ver con ustedes, con esa parte de la autonomía. Y entonces, fíjense bien, si nos vamos a la columna que dice prioridad axiológica, que son los valores, que son los principios, ¿están de acuerdo que dentro de esta parte social, de esta parte del ser humano, pues nos regimos por la verdad, por la honestidad, por la parte de la estética, la disciplina, la pasión, o sea, y podemos enumerar muchísimos principios o valores? ¿Qué nos dice actualmente? Tenemos que innovar, pero decimos innovar tecnología, no, innovar cuestiones digitales, ¿no? ¿Cómo vamos a innovar nosotros como docentes, pero desde una cuestión cognitiva? ¿Me quedo estancado o brinco al siguiente escalón? Pero eso depende de cada uno de nosotros como docentes. ¿Qué es lo que queremos? Pero esa innovación sí va de nosotros acá, ¿sí? Y esta parte, ¿no? Adaptación al sujeto y contenido. ¿Qué quiere decir andragogía? ¿Qué es la andragogía? Por ejemplo, ustedes llegaron a la escuela donde están trabajando actualmente. ¿Y qué fue lo que hicieron? Porque están de acuerdo que a lo mejor muchos de ustedes son los más chicos o a lo mejor eh, hay otros que acaban de llegar, ¿verdad? Pero ¿ustedes qué hicieron cuando llegaron a esa primaria? Charlie. Sí, doctora, cuando llegamos a nuestro centro de trabajo actual, en mi caso sigo estando en el primer centro de trabajo que me tocó El que ingresaste, qué bueno. al egresar y pues sí, como todo, me puse a analizar la forma de trabajo, a conocer a las personas y pues poco a poco nos fuimos acercando para preguntarle, ¿no? Con los maestros que nosotros veíamos que eran un poquito más de confianza, por así decirlo, para acercarse y externar dudas. Inclusive pues los directivos, ¿no? El director que me tocó en ese momento pues sí era muy accesible para darnos la información, porque a diferencia de lo que se ve en uno como estudiante en la normal o de las prácticas que se llevan a cabo, pues ya al caer en un contexto sí es totalmente distinto ya al ser estar frente a grupo como titular, ya uno se adapta a las cuestiones organizativas, a lo que es el inicio del ciclo escolar, a las formas de trabajo, cuestiones administrativas, etcétera. Pero pues sí, por naturaleza o por lógica, pues uno al llegar a un nuevo espacio, hay que analizar cómo se maneja o cómo se mueve e irse adaptando para realizar nuestra función. Ok, muchas gracias, Charlie. Fíjate bien, fíjense bien, andragogía. Estrategias para adultos que integran su experiencia profesional previa. Cuando nosotros llegamos a un centro de trabajo, nosotros lo primero que hacemos, y no me van a dejar mentir, es observar, como dice Charlie. Observas el contexto
y te vas integrando a la comunidad educativa de docentes, ¿sí? Pero, ¿qué tan valioso es la parte de la experiencia de los docentes que ya llevan tiempo? Hay quienes te van a decir, no, yo no te voy a compartir nada porque a mí me costó. Y así literal te lo dicen, ¿eh? Pero hay otros que, bueno, pues lo que necesites, ¿no? Pero cómo todo esto influye en el desarrollo que tenemos nosotros como docentes. Ahorita ustedes ya están del otro lado. ¿Qué tan complicado es para nuestros alumnos? Y sobre todo hay que entenderlos, ¿no? El que sí llegaron callados, por qué llegaron callados, el poder entender y comprender un poquito más. Brian. Perdón, bueno, Ujú. solamente un comentario con respecto a ello. Pues lo que menciona acerca de la andragogía, pues la adaptación es algo bien importante, pero algo que mencionó acerca de la experiencia. No sé si recuerdan mis compañeros que hubo, me parece que el ciclo pasado, donde tuvimos un consejo técnico donde hablaron acerca de las experiencias y ahí creo que en varias escuelas se suscitó de que, tenía, que el porcentaje a ciertas experiencias, campos de cómo la formación incluso, de que si se les daba más peso a los maestros que tenían preparación de maestrías, doctorados, o solamente a la experiencia. Y ahí hubo una inconformidad muy, muy grande, al menos en mi experiencia como escuela, tenía dos compañeros que ya estaban a punto de jubilarse, pero ellos estuvieron muy, muy en contra acerca de que se le diera peso a la preparación, porque ellos decían, es que no puedes, compensar tu preparación con mi experiencia. Entonces hubo un debate ahí un poquito, incluso se llegaron a molestar por lo que usted acaba de mencionar acerca de que no todos pueden compartir. A veces no es que a mí Me todo esto que costó. sé es Sí, con claro. años, ¿no? Y no lo Sí. quieren compartir. Entonces, algo muy cierto que menciona ahorita es la forma en que muchas personas al compartir cosas que tal vez uno como nuevo va llegando y no entiende, pues hazle como tú puedas, porque yo no te voy a compartir, o si no quieren algo monetario, para que te puedan explicar o ayudar incluso. Entonces son cosas que a veces creo que pues los maestros que estuvieron en años pasados eh, todavía tienen esa idea errónea de que es solamente la pura experiencia. No digo que no sirva, porque no soy el mismo maestro que ahorita soy a cuando recientemente llegué. Y obviamente sí ayuda muchísimo la preparación. El hecho de seguirte preparando, vas conociendo cosas diferentes, actualizándote con cosas pues nuevas. En este caso, la inteligencia artificial. Cuando nosotros ingresamos, pues no estaba tan al 100%, apenas empezaba a escuchar, que actualmente ahorita pues está muy, muy, muy de moda, por así decirlo. Entonces, como usted lo menciona, ahorita pues también no me he cambiado de centro de trabajo, ya no soy el nuevo automáticamente, han Ujú. llegado compañeros nuevos, pero obviamente la experiencia que uno va adquiriendo, pues se les explica, ¿no? Hay compañeros que todavía dicen, pues si me pregunta bien, yo no le voy a decir, ¿no? Pero creo que es la parte humana de igual manera el hecho de explicar. Y pues lo que menciona él en la parte de la andragogía, pues también se adquiere ahí en tratar de tener experiencia profesional. Exactamente. ¿Qué hace la diferencia? Y efectivamente, sí hay docentes, incluso todavía algunos activos, que sí dicen, es que la experiencia vale más que el que tengas maestría o doctorado. Y yo creo que van a la par, ¿no? Porque entonces tienes la experiencia, pero también tienes ese conocimiento que te va respaldando, ¿sí? Y entonces haces un conjunto. Pero sí hay docentes actualmente que todavía pues les cuesta mucho trabajo y ya son docentes que ya se van a ¿cómo se llama?
a jubilar como tal, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la parte de los componentes de la didáctica? ¿Están de acuerdo que cuando hablamos de un componente, hablamos de elementos y esos elementos integran un ecosistema? En este caso es educativo, porque hablamos de la cuestión didáctica. Ahora, tenemos esos elementos que son, bueno, es una cuestión no tan complicada porque uno de los elementos principales es el docente. Pero fíjense bien, ese docente que está preparado, ese docente que está abierto a ser mediador, ese docente que es responsable, que es activo, que tiene la paciencia, que sabe observar, que puede motivar a sus alumnos y que puede crear ambientes favorables para ese aprendizaje. Nosotros a lo mejor recordamos algún docente que tuvimos en primaria, ¿no? Que a lo mejor su salón no tenía nada, nada de material. Y a lo mejor él era muy rudo o muy estricto, lo podemos llamar. Pero ¿qué te dejó ese docente? Ahora, cada uno de nosotros como docentes tiene su personalidad de acuerdo al contexto en el que primero se formó y en el otro, pues la familia. Porque habemos docentes que somos un poco más sensibles a ciertas situaciones. Pero ¿qué pasa con el estudiante? Nosotros ya quitamos de ese manual que únicamente el estudiante es un receptor de conocimiento. Ya lo que queremos es de que el estudiante pueda participar, pueda realmente darle un significado a lo que está aprendiendo, que esa experiencia que va teniendo o que tuvo en casa sea significativo, pero también lo vemos como un un individuo que quiere superarse, que quiere aprender, que quiere seguir caminando. Ahora, nosotros debemos de tener siempre a la vista cuáles son esos objetivos de aprendizaje, hacia dónde quiero llegar con mis alumnos, cómo lo voy a guiar, qué tipo de actividades, o sea, todo como bien estructurado. ¿Qué pasa con los materiales o contenidos? ¿Qué pasa también con ese método de enseñanza? ¿Están de acuerdo que es un todo? Voy a enseñar algo y ¿qué creen? A lo mejor vamos a hacer un proyecto, pero ¿qué creen? Se me olvidó el material. No, pues no. Tache para el docente, ¿no? O se me olvidó pedírselos. A lo mejor una vez dices, bueno, pasa, pero que sea continuo, ahí sí dices, no, espérame. Ahora, dentro de la enseñanza, pues tenemos esta parte del binomio. Importante, mi docente, porque su rol va cambiando, va evolucionando. Eso no quiere decir que vamos a ser, no, hombre, súper amigos y vamos a cruzar esa línea. No, me puedo llevar bien con mis alumnos, pero uno es el docente y el otro es el alumno. Ahora, ¿qué características tienen mis alumnos? Tienen que ser sujetos activos. Debemos de ir modificando esa estructura del pensamiento o estructura mental. ¿Por qué? Porque vamos guiados a una
para que puedan sobrevivir también a diferentes problemáticas que se van presentando. ¿Qué tan complicado es, por ejemplo, las noticias que vemos cada mañana o lo que van enfrentando cerca de sus escuelas? ¿Podemos hacer algo o no se puede hacer nada? Pero también tiene que ver con esa importancia. Y llevamos una secuencia, ¿no? Todo aprendizaje es un proceso y es una secuencia. Primero, identificar cuáles son esas características que tienen mis alumnos. Identificar qué tipo de contenidos o ese perfil de egreso. Y antes que nada, pues conocer mi programa, ¿no? O lo que tengo que hacer. Por eso, hay todavía algunas personas que dicen que ser docente es muy fácil. Cuando dices, ay, si supiera, ¿no? Todo lo que tienes que hacer o todo lo que implica preparar una clase. Una clase. Ahora, el preparar una jornada completa, pues está complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de esas características que tienen mis alumnos, debo de saber organizar y llevar a una jerarquía. ¿Cómo voy a ordenar? ¿Cuál es ese camino que voy a seguir? ¿Cómo voy a hacer esa conexión con algunos temas, con algunos conocimientos previos de mis alumnos? Y si no, tengo que hacer algunos ajustes. Ahora, ¿tenemos alguna estructura de un acto didáctico? Objetivos, contenido y métodos, que sería para qué y el cómo. Y si recuerdan que eso en la licenciatura se los mencionaba. Tuvieron una materia que se tenía que llamar planeación o algo así. Y siempre nos decían esa parte. No hay que perder de vista para qué y el cómo. Ahora, todo esto, ¿cómo nos lleva a una influencia del medio social? Pero, antes de eso, ¿les parece bien que 4 compañeros nos presenten su nota periodística? ¿Quién dice yo? Ujú. ¿No? ¿Ninguna? Dice Dionisio, no, yo estoy calificando. ¿Quién dice yo? O abro la plataforma y el primero que salga. ¿Sí? ¿Seguras? Ok, denme un segundo. El primero que sale es la actividad número 3. De hecho, se los voy a presentar para que no digan que voy a hacer trampa. Voy a ingresar y el segundo que aparezca es el que nos va a comentar su nota.
el segundo. Eli, ¿es de este grupo? ¿Y está Eli? Sí, por ahí lo vi, por ahí lo vi. Eli Aguilar. No está. Nomás prendió y ya no. Eli, ¿no? ¿Sí estás, Eli, o no? Pasamos. Ok, dice, no, mejor me voy. A ver, vamos a ver quién sigue. Enrique Ávila. ¿Sí está Enrique? Enrique Ávila. ¿Sí estás? Doctora, ¿sí me escucha? Sí. Bueno, antes de ver tu trabajo, quiero comentarte algo. Es uno de los mejores que revisé. No está evaluado, pero déjame ver si lo puedo. Pero es uno de los mejores. Algunos de ustedes lo que hicieron fue colocar como la estructura del otro ICIMA. Recuerden que nosotros ya vamos a cambiar a ICEU y es esta parte. Pero quiero que vean la estructura de su compañero, ¿eh? Bueno, esa pluma me encantó, pero quiero que vean el trabajo en sí. Nota periodística y colocó. ¿Lo quieres explicar, Enrique? Bueno, colocó la fecha, el estado, el título. Adelante, Enrique. Este, es que no tengo mi computadora abierta, doctora, pero aquí, a ver, creo que sí lo, sí lo puedo, sí No, lo no puedo ir. es no es de que nos digas qué es lo que colocaste, sino únicamente la estructura de tu nota. La estructura, Ujú. em, pues no me, a ver, súbale tantito. La nota inicia aquí. Sí, sí, a ver, el trabajo, le puse un tema a la nota que dice los Ujú, principios de la didáctica general, clave para mejorar la enseñanza en todos los niveles educativos. Hablé no únicamente del nivel primaria, sino me enfoqué de educación básica y también los otros niveles. Después le puse un subtítulo, así para que tuviera la estructura de una nota periodística. ujú, Principios de la didáctica general fortalecen la enseñanza en las aulas. Y primero me enfoqué en definir que el contexto educativo pues es parte esencial para que nosotros podamos utilizar todos los recursos, todo, no únicamente lo que tenemos en el aula, sino la forma en que enseñamos, todos los instrumentos que nosotros utilizamos para que los alumnos logren el proceso de aprendizaje. Entonces, empecé con eso, tomé también porque es fundamental la contextualización
de, de la comunidad, de los niños, cómo aprenden, los estilos de aprendizaje. Bueno, más que nada me enfoqué en ello. Algo que me llamó mucho la atención, la estructura, pero me refiero a, te fuiste de lo principal, digamos, la parte del contexto, la parte también de cómo retomas la didáctica general, pero de acuerdo a esos principios. Y entonces vas aplicándolo, sí, en el nivel básico, que es preescolar, primaria y secundaria, pero lo, lo retomas de una forma muy completa. Ujú. Sí, sí, fui Entonces, únicamente en el nivel primaria, sino que generalicé. ujú, ujú. Sí, porque sí lo mencionas, ¿eh? Que es educación básica y sobre todo como parte de la finalidad, ¿no? Hablaste de un pensamiento crítico, hablaste también de la autonomía, o sea, esos principios que nosotros ya vimos en la diapositiva, pero bastante bien, ¿eh? Muy estructurado, una sola página, perfecto. Entonces, muy, muy bien. Felicidades, Enrique. Sí, sí, gracias, Nos doctora. vamos al segundo, ¿sale? Él no presenta y esto también me gustó. Bueno, ¿o quieres presentar, Tomás? Es que la estructura está muy padre. Sí, Y maestra. las fotos geniales. Es que esas fotos son reales, ¿no? Sí, efectivamente, son Ujú. fotos de, De bueno, la mías. escuela, exacto. Adelante, Tomás. Bueno, yo hice esa nota periodística referente al tema que pues marcaba en la rúbrica, que era con el tema de los principios de la didáctica general. Ahí retomé un poco ideas del libro que usted nos compartió, bueno, un PDF, en Ujú. donde venía esta información sobre un poquito de la historia de la didáctica. Este, lo traté de resumir, utilicé algunas imágenes de mi persona. eh, Posteriormente también hablaba sobre, un poquito más abajo, sobre, ya ve que usted nos comentó que también podíamos apoyarnos de lo que era la inteligencia artificial, bueno, Sí, de buscadores. Entonces, pues encontré esta parte que me llamó mucho la atención, esta que usted está señalando, bueno, que está ahí, y pues traté igual de resumirla. Y ya en la siguiente hoja ya traté de hablar un poquito más de mi opinión personal, que bueno, en la segunda página, que ya habla sobre la didáctica en la práctica docente. Entonces ahí trato de resumir un poquito, hasta ahí puse Islahuaca, que bueno, le comentaba hace un momento al inicio que soy de Islahuaca. Traté de pues explicar en mi perspectiva qué es la didáctica y después puse el papel del docente, hablando un poquito en base a la didáctica también, y finalizaba con un punto que era el de qué debemos hacer antes de planear, me parece, sí, en donde ahí ponía esa parte de las preguntas que usted hace un momento comentaba, el qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar y cómo evaluar. exacto. Y pues bueno, esa es parte de mi actividad que realicé, doctora. Fíjate que esa actividad que aplicaste con tus pequeños, nosotros sabemos que en las huellas, ¿sí? En la parte de los dedos, tenemos muchos nervios, ¿sí? Que se van directo al cerebro. Cuando tú haces o realizas ese tipo de actividades, que es con la arena y es con las letras o con las sílabas o con los números o con algo que tú veas que se les complica, esa información se va directo al cerebro y entonces Mm. se retiene. Sí, porque son actividades sensoromotoras, algo Eso, así. exactamente. Y Ajá. entonces, en ocasiones he escuchado docentes que dicen, no, es que es mucho relajo porque es la arenita, ya ves que es muy finita, que si le Ujú. pones el colorante, que si no le pones el colorante, pero
ese tipo de actividades, no, hombre, te garantizan lo que quieres que se aprenda, ¿no? Sí, Muy de hecho bien. fue una de las actividades que más, pues ahora sí que tuve un poquito de resultados en cuestión de hace un año, porque, Sí. bueno, ahorita este grupo que tengo, pues lo estuve en primero y ahorita le estoy dando continuidad en segundo. Y pues en esa imagen precisamente iniciábamos con el proceso de lectura y escritura, Sí. en estábamos viendo el reconocimiento de las vocales. Ujú. Pero pues sí se utilizó varias veces, ya cuando eran sílabas y así, y pues los niños pues se divertían mucho. Eh, Exactamente. y luego fue para mí algo que pues en ese momento también aprovechaba mucho ahora sí que del apoyo de una practicante que tuve, que pues pues ahí comunicábamos diferentes ideas, ¿no? Y tratábamos también de apoyarnos en ese sentido. Exactamente. Sí, porque esto es genial, ¿eh? Sí, de hecho, pues Para había las muchas tablas de actividades. multiplicar, no, ni te digo, pero sí necesitas tener como el control, ¿no? Sí, porque igual es mucho el relajo de que si tenemos ese arenero en el salón, luego es muy que se tienda a regar o así, pues de hecho teníamos ahí que tenerlos en un recipiente y aparte Sí. sus cajitas para que no se hiciera el regadero de la arenita, pues. Ujú, exactamente. Pero digo, son actividades que también les pueden servir a los demás, ¿eh? Y no Sí, de cuesta hecho, sí. mucho. O sea, digo, son cosas que es el poder invertir un poquito de tiempo para ellos. Ujú, Muy bien. efectivamente. De hecho, aquí en Felicidades. la zona donde estoy, eh, se hacía cada consejo técnico. Después del receso de que nos dan para almorzar, así que del recreo se Ujú, podría decir, nos juntaban a todos los que teníamos primer grado, ahora sí que en la ujú, zona, por grado. ajá, y nos juntaban porque nos daban como que un seguimiento en un método que llevábamos, que era el método sociogenético. Ujú, ujú. Entonces como que nos reuníamos en la academia pros de primero y empezábamos como que a exponer nuestras actividades. Y pues eran algo pues significativo también porque de hecho ahí también retomaba diferentes ideas de mis compañeros de otras escuelas o inclusive mis compañeros decían, pues ¿cómo le hiciste? Y pues como que sí tuvimos esa parte de apoyo entre todos. Qué padre. Qué padre porque los resultados, no, hombre. Muy bien, felicidades, Tomás. Muchas gracias, maestra. Vamos al siguiente. Aquí está Noé. Uno más. ¿Cándido está aquí? No. ¿O sí? Déjenme- Este es de Diego, ¿no? Tampoco. Dionisio. Este escudo, este no es de nosotros. Ah, ya había Noé. Si nos damos cuenta en el tipo de trabajos que tenemos, hay quienes como que sí se fueron a la parte de una nota periodística y otros, creo que fueron cuatro o cinco, que se fueron a información previa a como dar esta parte de la nota periodística, ¿no? Noé, adelante.
Noé, Sí, ¿qué tal? Buenas noches. buenas Me noches. fui, la cobertura de mi internet pues no es muy buena, pero pues sí quisiera compartirles ahorita, pues ya no. Lo que pasó con mi nota periodística ahorita, pues ya lo Sí, su internet. mencionó usted, verdad, lo mío fue más teórico. Sí, Entonces, no tengo como tal, compañeros, las actividades que yo pudiera, mostrar. En el otro centro de trabajo tenía cuarto grado, ahorita pues ya es segundo, entonces sí cambia, pero pues no quiero dejar de mencionarles que es esencial para nosotros, principalmente como egresados de Tenería, pues eh, interactuar con estas actividades de la didáctica, puesto que pues nos los enseñaron, hacíamos expodidáctica, nos enseñaron a trabajar con madera, con papel, con aros, con pelotas, entonces, lo involucro, claro que sí, pero una disculpa, insisto, porque pues no pude de alguna manera u otra eh, agregarle a mi documento fotografías, pero pues sí, ok, vuelvo a recalcar lo mismo, la didáctica es importante, al menos para mí, para mis contenidos y para mis PDA también involucrarlos. exactamente. Bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta. Si prenden cámaras, nada más tengo a Raúl, a Charlie, a Ruciel con asistencia. Bueno, Brian, muy bien. Ok, Francisco, muy bien. Tomás, Aldair, Ulises, hola, ya no te había visto, Ulises. José Luis, Noé, Diego, muy bien. Rafa, bueno, Rafa, tú sí estabas con cámara prendida. Dionisio también. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Carly, adelante. Sí, doctora, nada más, perdón, con respecto a los trabajos para esta semana tendríamos la actividad de repaso y un ejercicio, lo que es actividad formativa de la unidad 4. Déjame, permítame un segundito. Deja cerrar esta parte para esta semana. Tenemos ah, 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 ahí. Tienen la actividad de repaso. Ahí. Pero se entrega el 19. Tienen actividad formativa, nada más. En la actividad formativa es un diagrama de Venn y quiero comentarles que tengo algunos de ustedes que les hace falta. Déjenme ver de una vez, les comento. Actividad de repaso 2, solo uno que fue Cándido y Freddy y Osvaldo y Julio, que lo contestaron. Faltan los demás. Y yo termino de evaluar. Nada más le califique a Tomás. A Cándido también. Ujú. Y nada más tengo una actividad que es la que tengo pendiente por terminar de evaluar. Pero sí son, Charlie, esas dos actividades. Doctora, Gracias, doctora. Aldair, aquí ¿mande? estoy checando mis calificaciones. A mí también ya me calificó la actividad de repaso 1. Sí, ya.
Sí, también a Charlie ya. Sí, son varios que ya. Aldair, Luis, Ulises. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada? Callen ahora. Digo, digan ahora o callen para siempre. ¿Nada? Ya están cansados. Qué barbaridad es martes. Sí, dice Rusiel. Ya lo vi también a Charlie que ya está cansado. Muy bien, bueno, organicen por favor los tiempos para entrega de tareas y estamos en comunicación. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Sara, excelente noche. Descansen. Gracias, Dios, buenas excelente noches. noche. Luego, doctora, buenas Buenas noches. Hasta noches, luego, compañeros. gracias. Linda Cruz noche a Azul. todos. Hasta luego, doctor.